9:06 a.m. Tenemos que hablar de la convención. El Pleno de la Convención creó una nueva comisión muy importante destinada a tramitar lo que son las normas transitorias que ingresarán durante las próximas semanas. ¿Qué son las normas transitorias? A ver, están las normas permanentes, obviamente, que es el contenido de la Constitución en cuanto a las normas que nos van a obligar a todos y que establece las instituciones permanentes, y las transitorias, que son aquellas que simplemente regulan cómo se va a aplicar la Constitución desde su aprobación, porque esto no es inacto, no es de un momento a otro, de un instante. Tiene que haber normas. Por ejemplo, nuevo sistema de justicia. ¿Cuál es el procedimiento para reemplazar el actual sistema con el nuevo sistema? Por lo tanto, se dice transitorias porque van a durar un tiempo, después ya no van a tener ningún sentido, que es el tiempo necesario para que se empiecen a instalar las nuevas instituciones. Nuevo sistema político, por ejemplo, elimina el Senado. ¿Qué pasa con los senadores actualmente en ejercicio, que fueron electos en la última elección? ¿Qué pasa con los diputados también? Porque esa instancia también cambia. ¿Van a ser electos todos de nuevo? O sea, esperar que cumplan su plazo finalmente de elección para cambiarlo. Eso también, como ejemplo. Hay una serie de cosas. Sí. Bueno, en fin, pero es para que la Constitución finalmente esté plenamente en funciones. Claro, efectivamente es una instancia muy importante y el debate respecto de cuáles materias van a ser abordadas en esta etapa todavía está abierto. Ayer constituyentes de izquierda se sumaron a la idea de analizar en ese comité la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, que sigue siendo un tema de discusión ahí en la convención. Vamos a revisar lo último con Daniela Ruiz Tagle. Hola Daniela, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Quiero dar la certeza que esta convención no va a proponer ni votará ninguna norma que vaya en la dirección de quitarle los ahorros a sus trabajadores. Con esas palabras y con un tono firme, el vicepresidente del órgano redactor, Gaspar Domínguez, se refería a la polémica que ha girado en torno a la inexpropiabilidad de los fondos. Este lunes, recordemos, el gobierno ingresó un proyecto de reforma constitucional para establecer en la actual Constitución que los ahorros previsionales no serán expropiables. Este movimiento político que realizó el gobierno para frenar, en cierto modo, el quinto retiro en el Congreso, sin duda removió las aguas al interior de la convención, ya que se realizó a un día de que se votara en el pleno de el derecho a la seguridad social, y junto con ello se sometió a votación también la indicación de la derecha, que tenía el mismo objetivo que la moneda, que finalmente eran la inexpropiabilidad de los fondos. Esa enmienda fue rechazada, lo que fue criticado por la derecha. Se utilizó este argumento de que no tiene sentido que la convención rechace algo que el gobierno quiere dejar establecido en la actual Constitución. ¿Qué ocurrirá con esta propuesta? En cierto modo, la presidenta de la convención, María Elisa Quinteros, dio por cerrada la discusión en la etapa de normas permanentes. Eso sí, en línea con lo que dijo el vicepresidente Gaspar Domínguez hace algunos días, no descartó que el tema se ha visto en la etapa de normas transitorias. Probablemente este tema vuelva más adelante quizás, y es válido que así sea, y tiene que llegar como corresponde, con una propuesta al Pleno, y al final es el Pleno, el soberano, quien decide si lo vamos a aprobar o no. Hasta que eso no ocurra, no podemos dar certezas, porque son materias que todavía no se han discutido, como transitorias. No quedó la propuesta de borrador, claramente puede llegar a transitorias, va a ser materia que se puede discutir, por supuesto, pero va a ser el Pleno quien finalmente decida. Claro, justamente ustedes lo mencionaban, ayer el Pleno de la Convención aprobó la creación de una comisión que se va a dedicar exclusivamente a tramitar estas normas transitorias, que son aquellas que buscan darle una temporalidad a los artículos que han sido aprobados. El convencional del Frente Amplio, Jaime Baza, ex vicepresidente de la Convención, señaló que a su juicio la inexpropiabilidad de los fondos debe verse en esta etapa semifinal al transitar, dice él, de un sistema a otro. Esta es una cuestión que tiene que garantizarse en las normas transitorias, no en las normas permanentes, porque de alguna manera se trata de artículos que regulan la convivencia de dos sistemas distintos, un sistema de capitalización individual que va a seguir vigente por un buen tiempo, y al mismo tiempo un sistema de seguridad social solidario y universal que va a empezar a construirse progresivamente una vez que la nueva Constitución se apruebe. Pero no todos concuerdan con esta interpretación. Por ejemplo, el convencional socialista César Valenzuela, que es coordinador de la Comisión de Derechos Fundamentales, cree que nada tienen que ver las disposiciones transitorias con materia de seguridad social. Eso sí, no descartó que esta indicación vuelva a ser discutida por la Comisión como disposición permanente, considerando la insistencia con la que se anticipa actuará la derecha.
No, yo lo he señalado en reiteradas oportunidades, a mi juicio este tema ya está contemplado dentro del derecho de propiedad y la garantía que tiene el derecho de propiedad y las normas generales sobre expropiación. Que se abre un periodo de indicaciones y esas indicaciones cada convencional tiene la libertad de presentar los temas que le aparezcan. Y a mí no me cabe ninguna duda que este tema va a volver a la comisión. Claro, y Vamos por Chile adelantó que utilizará todas las etapas que sean necesarias para que se establezca la inexpropiabilidad de los fondos en la propuesta de nueva constitución. Ahora bien, hay quienes observan de manera escéptica la intención de que se vea en la comisión transitoria. La convencional Rocío Cantuarias de Vamos por Chile se refirió al respecto. Y ahora entonces la chiva o la justificación es que vamos a armonización o a la comisión que acaban de inventar de normas o disposiciones transitorias. Por lo tanto, me parece, en resumen, una justificación más para maquillar una necesidad o un problema que la gente tiene, que han rechazado en una docena de veces. Bueno, queda poco tiempo en la Convención Constitucional para que finalice el trabajo, el mandato del órgano constituyente. En esta recta final es que se aprueba la creación de esta comisión para tramitar las normas transitorias. Una comisión que va a sesionar por primera vez en Antofagasta a propósito de esta salida territorial de la Convención Constitucional, y por supuesto ahí ya vamos a tener certezas, ¿no es cierto?, de lo que ustedes mencionaban al inicio. Por ejemplo, ¿qué podría ocurrir con el Senado, la eliminación del Senado? ¿Qué podría ocurrir con los sistemas de justicia, etcétera? Aspectos que tienen que ser vistos por esta comisión de normas transitorias. Catherine Tomás. Sí, mira, con respecto a los fondos, hay un problema de técnica legislativa. ¿Por qué? Porque resulta que si se establece en la Constitución que los fondos son inexpropiables, ¿qué fondos? Los de las actuales AFP. Porque el futuro sistema no va a haber propiedad sobre los fondos. Yo creo que en eso hay claridad. Por lo tanto, es para este sistema, pero este sistema, según lo que ustedes escucharon, va a sobrevivir por un buen tiempo, pero no para siempre. Por un buen tiempo. ¿Y después qué? ¿Cuánto tiempo? Son incógnitas, ¿no es cierto? Son preguntas. ¿Qué significa un buen tiempo? Ustedes lo escucharon recién en un audio. Y lo hace un convencional constituyente. Por lo tanto, una persona que está a cargo de la interpretación sabe qué alcance tienen estas normas. Y ocurre que el nuevo sistema que va a permitir la Constitución, el nuevo sistema previsional, no hay propiedad sobre los fondos. Entonces, ¿cómo se va a establecer ahí una propiedad sobre los fondos que no va a existir? O sea, hay que olvidarse de alguna persona que alguna vez diga yo quiero el retiro de mis fondos para hacer no sé qué, quinto, sexto retiro. Eso no va a ser posible. Nadie va a ser dueño de sus fondos. Entonces, posiblemente a lo mejor sea bueno que esté en las normas transitorias y no en las normas permanentes. Como toda institución que va a desaparecer, si las AFP en algún momento las van a hacer desaparecer. O podría ocurrir que además, y tú me puedes corregir, Daniela, tan importante como eso es quien administra las AFP. Porque sí. ¿De qué sirve ser dueño si las va a administrar cualquiera? Y además, ojo, se pueden cambiar las normas acerca de cómo se pueden invertir esas plata. Y eso va a ser ley, por lo tanto nadie va a estar vulnerando nada. Por lo tanto, quién administra y cómo también forma parte del derecho de propiedad. Yo no sé si eso se ha discutido. De hecho, esto es lo que dice el convencional César Valenzuela. Él no está de acuerdo con que este tema sea visto en las normas transitorias, porque dice, esto ya está listo en derecho de propiedad. Él dice que ya está establecido en esta norma amplia, ¿no es cierto?, que se aprobó hace varias semanas. Y claro, y lo que tú decías, Tomás, es muy relevante respecto a las normas transitorias, lo decía Jaime Baza. ¿Por qué debería verse ahí? Dice él. Porque, bueno, se traspasa de un sistema a otro. Y finalmente él dice que, y bueno, su interpretación es esa. Ahora, no todos concuerdan con esa interpretación. Hay quienes dicen que este tema y todo lo que tiene que ver con seguridad social tiene que verse en normas permanentes, y es por eso que en la Comisión de Derechos Fundamentales varios van a insistir en el tema de la inexpropiabilidad de los fondos. Ya, mira, yo creo que el problema es que se va a cambiar el sistema. Ahora, yo me hago una pregunta. Bien va a ser sobre la base de lo que ya existe, sí. Que es una insistencia que se ha hecho, me refiero a la plata, a los fondos. Daniela, ¿está resuelto cómo se pagan las expropiaciones? No está resuelto. Entonces, ¿ves tú que hay un problema?
Sí, hay muchas cosas que no están explícitas en los artículos y que, bueno, muchos de ellos tienen que ser reformulados, por ejemplo, y son devueltos a la comisión respectiva, pero hay cosas que no están explícitas y por eso mismo es que se solicita vuelvan a la comisión respectiva. Ya, creo que hay muchas cosas que todavía hay que discutir, y hay varios cabos sueltos, eso es lo que pasa. O sea, todavía hay cosas que es imposible determinar o votar. Por ejemplo, si se habla de que podrían expropiarse, porque toda propiedad puede expropiarse, ¿no es cierto? Toda. Salvo la casa propia, pero incluso podría, si es que va a pasar un camino por ahí. También los fondos de pensiones, entonces, si es que se remiten al derecho a propiedad. Y si no se sabe cómo se van a pagar, bueno, es un cabo suelto demasiado grande, ¿no? Eso es lo que pasa. Ya, estamos atentos, Daniela. Ojo con lo que va a ocurrir en los próximos días. La comisión tiene que seguir discutiendo esta materia. No está cerrado el tema de la seguridad social. Recordemos que volvieron algunos incisos a la comisión y ahí, por supuesto, se va a insistir con el tema de la inexpropiabilidad de los fondos. Vamos a ver cuál es la postura de, por ejemplo, el Frente Amplio, luego de que el gobierno ingresara este proyecto de reforma constitucional para la Constitución actual, que busca la inexpropiabilidad de los fondos, y también la postura de Independientes No Neutrales, el Partido Socialista. Ahí tienen que existir definiciones en esa materia. Gracias, Daniela. Buenos días. Chao, Daniela. Hasta pronto. Sigamos hablando acerca de otras decisiones que se están tomando en la convención. El tercer informe de la Comisión de Sistemas de Conocimientos votó ayer en el Pleno de la Convención Constitucional, deliberando sobre temas como el derecho a la desobediencia civil, a la muerte digna y la creación de medios de comunicación públicos. Y si bien la propuesta en general fue aprobada por 106 votos, en particular la mayoría de las normas fueron rechazadas, volviendo eso sí a la comisión. Una de las pocas cosas que se aprobaron, de las pocas normas que se aprobaron, con 105 votos favorables, solamente 2 sobre el límite, fue la existencia de medios de comunicación de carácter público, pasando así a formar parte de la propuesta constitucional. ¿Qué dice textual? El artículo dice que se busca que existan medios de comunicación públicos en distintos soportes tecnológicos que respondan a las necesidades informativas, educativas, culturales y de entretenimiento de los diversos grupos de la población. No obstante, hay un segundo inciso que planteaba que serían independientes, pluralistas, interculturales y descentralizados, debiendo funcionar de manera coordinada bajo estándares de calidad, universalidad, continuidad y transparencia, pero no alcanzó el quórum. Tampoco consignó los 103 votos el inciso tercero, que planteaba que se constituirán como empresas autónomas del Estado con presupuesto permanente y que incluía contemplar mecanismos de participación ciudadana. También se rechazó, con solo 65 votos favorables, un artículo que proponía un Consejo Nacional de Comunicaciones, el que buscaba estuviera a cargo de proteger y promover el derecho a la conectividad y la comunicación social en sus diversos soportes tecnológicos. Sí, atención con los medios públicos, porque los medios públicos van a competir, por ejemplo, en el mercado publicitario con financiamiento estatal, ¿o no? A ver, la crítica que alguna vez hemos hecho a los medios de grandes empresarios que son permanentemente financiados y pierden plata, alterando el mercado y alterando la competencia. Eso existe en Chile. ¿Se va a replicar ahora con el mundo público o no? Porque como hicimos la crítica alguna vez, bueno, ahora es para todos, pues. De eso no se habla nada. Mejor resultado tuvo la norma de patrimonio lingüístico, que fue aprobado con 107 votos y que fija que el Estado reconoce el carácter patrimonial constituido por las diferentes lenguas indígenas del territorio nacional, las que serán objeto de revitalización y protección, especialmente aquellas que tienen el carácter de vulnerables. También pasó al borrador la norma sobre el libro y la lectura, que establece que el Estado debe fomentar el acceso y el goce de la lectura, pero se rechazó el inciso que proponía la eliminación del IVA para libros, así como la creación de una editorial estatal. Luego de un último receso, pasadas las 20 horas, el Pleno puso en votación el artículo de desobediencia civil, el que fue cuestionado por expertos quienes acusaron una redacción ambigua de la norma y aseguraron que no es un tema que fijen otras constituciones en el mundo. El convencional Ricardo Neumann, de la UDI, dijo que es un derecho que pretende justificar la violencia como medio de acción política, dando un cheque en blanco al octubrismo
que quemó Chile y que esta convención ha tratado de indultar y alzar como héroes. Según se leía en la propuesta, la idea era dejar establecido que toda persona tendrá derecho a la desobediencia civil contra una autoridad que estuviera incumpliendo con lo establecido en esta Constitución o estuviera vulnerando los derechos humanos. Ese artículo fue rechazado por el Pleno con el voto favorable, eso sí, de 60 convencionales. Recordemos que 113 es el mínimo. Vuelve a la comisión de todas formas para una nueva revisión. Y una de las materias que más se abordaron en el debate previo a la votación fue el artículo 29, que plantea que todas las personas tienen derecho a una muerte digna, norma que finalmente fue aprobada por 116 votos a favor, 24 en contra y 11 abstenciones, incluidos favorables de constituyentes de Vamos por Chile como Bernardo Fontaine y Bernardo de la Maza. Sin embargo, hay un segundo inciso que fue rechazado con solo 99 votos. Se establecía que la Constitución asegura el derecho de las personas a tomar decisiones libres y autónomas sobre su vida, sus cuidados y tratamientos, con pleno respeto a su cultura, creencias y espiritualidad. Estuvieron en contra convencionales de Vamos por Chile, el socialista Ricardo Montero, las Frente Amplistas Beatriz Sánchez y María José Oyarzún, también del colectivo del Apruebo, Fuachaín, Eduardo Castillo, Rodrigo Logan y Miguel Ángel Boto, y de Independientes No Neutrales, Helmut Martínez. Pese a dicho rechazo, se aprobó el inciso tercero con 118 votos a favor, el que plantea que será el Estado el que deberá garantizar el acceso a los cuidados paliativos a todas las personas portadoras de enfermedades crónicas avanzadas, progresivas y limitantes de la vida, en especial a grupos vulnerables y en riesgo social. Sobre este artículo, la convencional de Independientes No Neutrales, Carolina Sepúlveda, argumentó que la gente merece morir dignamente, sabiendo que ya cumplió una etapa de su vida, y no ver cómo la persona se marchita es muy triste, opina ella. En cambio, Ruth Hurtado, que es republicana, dice: muerte digna es el nombre que se le da a la propuesta de eutanasia. No dejemos que nos engañen con estos nombres rimbombantes, escudados en una falsa compasión. Luego de la votación, convencionales de izquierda y centro izquierda celebraron su aprobación. En lo que nunca se logró en el Congreso, sí lo consiguió la convención, escribió el convencional comunista Hugo Gutiérrez. ¿Qué ha pasado con la salud? El martes por la noche la convención aprobó para el borrador de nueva constitución el derecho a la salud, fijando que el Estado deberá garantizar un sistema universal, público e integrado, al igual que definió que deberá ser un organismo estatal el que administre los fondos, todos los fondos del sistema. Lo cuenta hoy día el diario El Mercurio. Y hay varias reacciones. Héctor Sánchez, que es director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, dice que con lo que se aprobó, las ISAPRES desaparecen. El punto es cuál será la transición para que desaparezcan. Se prevé que en un nuevo sistema, con un asegurador único, las ISAPRES se transformen en seguros complementarios, en donde los afiliados pueden pagar para asegurar atenderse en ciertos prestadores o garantizando mejores servicios de hotelería. Ahora bien, para que eso suceda, es fundamental lo que ocurra con el inciso que fue rechazado el martes y que deberá volver a la Comisión, la de Derechos Fundamentales, que prohibía que los seguros complementarios duplicaran el rol del Estado, dejándolos en un lugar muy limitado. Según Rafael Caviedes, es presidente de la Asociación de ISAPRES, en el caso de que se permita duplicar el rol del Estado, en esta circunstancia va a pasar lo que ocurre en todos los países con sistemas similares, que hay un 20% de la población que toma estos seguros complementarios. Pasa en Italia, en España, en Brasil, porque la gente los toma como una forma de saltarse listas de espera, de elegir prestadores, etcétera. Él advierte que el problema que se presenta a las personas con preexistencias o adultos mayores es que ya las compañías de seguro no las aseguran. Esas personas que antes tenían ISAPRE pierden la posibilidad de tener un seguro privado. Es una población importante, debe ser cerca del 40% de la población actual de ISAPRES, es decir, cerca de 1,4 millones de personas. Y perdón, me interrumpo, pero es muy similar a lo que actualmente pasa con las ISAPRE. Las personas con preexistencia quedan cautivas de una sola ISAPRE porque después no la reciben en otra, y ni hablar de lo que pasa con los planes de los adultos mayores. No veo mayor diferencia, por lo menos en esta pasada. Sánchez concuerda en este impacto y agrega que como son personas que van a demandar inmediatamente atención de especialistas en el sistema público, las listas de espera podrían aumentar de forma exponencial. Caviedes, por su parte, añade que más del 50% o incluso 70% de los actuales afiliados al sistema de ISAPRES, ya sea por condiciones de salud, por vejez o por condiciones económicas, no va a poder, dice, tomar un seguro complementario. Además, hay que considerar que quienes contratarían algunos complementarios serían solo aquellos afiliados que tengan los recursos, la plata, el dinero suficiente para duplicar el pago, es decir, aportar su cotización al sistema único
y sumar el gasto de bolsillo a un seguro privado, aunque no es posible conocer el precio que podrían tener estos nuevos planes. El Estado se haría cargo de las licencias médicas de todos los afiliados al Sistema Único de Salud, lo que hoy representa casi el 40% del gasto de las ISAPRES. De esta forma, los planes complementarios podrían gastar 70 o 70% de lo que hoy pagan los afiliados. Actualmente el precio de un plan de ISAPRE para un hombre o mujer de 40 años puede variar desde los 150.000 pesos a más de 200.000 pesos. Claro que regularmente la totalidad o gran parte de este costo se cubre con la cotización del afiliado. En el caso de un seguro complementario tendría que pagar cerca de 100.000 pesos directamente desde su bolsillo. En tanto, un plan de ISAPRE para una persona de 40 años con 2 cargas de 5 y 6 años, hijos, puede ir desde cerca de 350.000 pesos a más de 500.000 pesos, es decir, podrían llegar a desembolsar cerca de 300.000 pesos en un seguro complementario. Otra posible consecuencia de una salida masiva de afiliados de ISAPRES al sistema asegurador estatal sería que el gasto de licencias médicas de estos afiliados podría incrementar considerablemente, ya que las ISAPRES hacen un control muchísimo más estricto que los que hace el COMPIN. Este es un gasto fiscal que nadie ha considerado, dice Sánchez. Hay toda una discusión con respecto a la tutela de derechos y una discusión que están teniendo los abogados. La jerarquía del tribunal que los conocerá, los plazos para su tramitación y la experiencia que en las últimas décadas se ha tenido en este ámbito son algunos de los aspectos que abogados y académicos de distintas facultades de Derecho están evaluando al revisar los cambios propuestos a los recursos de tutela de derechos fundamentales que se está discutiendo en la Convención Constitucional y que preocupan a la Corte Suprema. Y para algunos la idea de que se inicien en tribunales de instancia y no en las cortes de apelaciones es un retroceso. Dicen que ralentizaría su tramitación. Para otros esto no ocurriría, dado que habría una desconcentración de los recursos. También hay quienes creen, porque todo esto es interpretación, hay quienes creen que es errado plantearlos idénticos a la acción de protección y sugieren una diferenciación, lo que permitiría dar una sede distinta a cada uno. Por ejemplo, que los recursos de protección sigan en las Cortes y las acciones de tutela constitucional vayan a los tribunales de instancia. Hay varias opiniones. Marisol Peña es profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Ella dice, radicar la acción de tutela de los derechos fundamentales en los jueces de la instancia no es una buena propuesta, porque este tipo de acciones son las que realmente contribuyen a dar eficacia a los derechos fundamentales, al permitir que se corrijan situaciones de violación de dichos derechos, restableciendo además el imperio del ordenamiento jurídico como un todo. Ese es el sentido del actual recurso de protección. Y esto lo dice también el expresidenta, y esto dice la expresidenta del Tribunal Constitucional, exige que la tramitación de estas acciones sea lo más rápido posible para evitar situaciones irremediables, lo que no se logra con la propuesta de la Comisión de Sistema de Justicia, que agrega un nivel, el de los tribunales de instancia, cuyas decisiones podrán ser apeladas ante la Corte de Apelaciones y conocidas por la Corte Suprema cuando existan interpretaciones contradictorias. En suma, un procedimiento más largo y dificultoso que el que hoy existe. Ella también afirma que todo aconseja que no sean los tribunales de la instancia quienes conozcan de estas acciones, sino que la magistratura, que sea la custodia directa de la supremacía constitucional, cuyo corazón en la actualidad son los derechos fundamentales. Y Enrique Navarro, quien actualmente que igualmente se desempeñó en el Tribunal Constitucional e imparte clases en la Universidad de Chile, dice que el proyecto de trasladar la competencia de las acciones de tutela de los derechos fundamentales a un tribunal civil constituye un lamentable retroceso para las personas. Plantea que se desconoce el rol esencial que ha tenido la acción de protección en los últimos 45 años, en lo que las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema han garantizado eficazmente los derechos a través de una acción cautelar rápida y efectiva. El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, también plantea algunos reparos, pero relacionado con otros aspectos. Él dice: la idea de que la acción de tutela de derechos fundamentales sea idéntica a la llamada acción de protección es, a mi juicio, errada. Una acción de protección es para derechos indubitados y por lo tanto se puede presentar ante una corte de apelaciones, y la idea es que sea una cuestión rápida, dice el abogado. Y una acción de tutela de derechos fundamentales podría no ser para derechos indubitados, sino que pudiera ser una institución diferente, incluso complementaria a un recurso de protección. Con este modelo, según él dice, eventualmente la acción de tutela podría ir al tribunal de instancia y tomarse más tiempo en su resolución, y la de protección a la Corte de Apelaciones. Hay, de todas formas, una abogada que sí defiende la fórmula que se debate en la convención, que es la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado, Miriam Enríquez. Para ella, la propuesta no necesariamente implicará más demora en la tramitación, porque permitiría desconcentrar en más tribunales los casos que hoy conocen las 17 Cortes de Apelaciones en primera instancia y la Corte Suprema en apelación. A ver, esto puede parecer muy árido,
pero es fundamental. Mire, el recurso más usado en Chile es el recurso de protección. Y el recurso de protección es aquel recurso que permite justamente discutir en tribunales rápidamente las garantías constitucionales, las garantías individuales, cuando éstas son vulneradas o existe peligro inminente de que sean vulneradas. Naturalmente que esto requiere una tramitación rápida. Y si es que se va a tener una tramitación lenta, es un desastre. O sea, desde el punto de vista de las personas, de los ciudadanos, de los individuos. Habrá que ver por qué se está estableciendo un recurso de tutela si es que ya existe el recurso de protección, a menos que se quiera eliminar el recurso de protección, pero eso ya sería un exceso. Mira, hay una entrevista a propósito del sistema de justicia que está en la tercera de Cristian Riego. Él es uno de los creadores de la reforma procesal penal y por lo tanto creadores de la Fiscalía Nacional, del Ministerio Público, uno de los que diseñó la reforma. Y en una entrevista con el diario La Tercera, dice que ¿por qué tiene una percepción crítica del Consejo de la Justicia que propone la Convención Constitucional? Y dice, porque a pesar de que teóricamente dice que no van a revisar sus fallos, esa revisión integral por parte de un Consejo integrado por representantes de los propios jueces y del Congreso abre todas las oportunidades imaginables para presionar a los jueces y sobre todo a incentivarlos a que nunca vayan a realizar nada que puedan incomodar a un sector político. Claro, esta entrevista destaca que él considera que hay demasiada influencia política en la designación de los jueces, pero que el Consejo de Justicia la va a aumentar. Entonces, después de esta respuesta, se le plantea que los convencionales que defienden esta opción del Consejo de Justicia dicen que será una revisión administrativa, que no se van a meter en el fondo de los fallos. Cristian Riego dice, claro, no les van a decir que los sancionan por eso, pero todos sabemos que cuando uno se enemista con algún grupo, sobre todo si es un grupo poderoso, le pueden cobrar esa enemistad a través de excusas administrativas. Por ejemplo, que incumple horarios, que tiene desordenado el despacho, o cualquier otra cosa semejante puede servir para hacer pagar una manifestación de independencia respecto a algún grupo de poder. Y eso no ocurre hoy, tomando en cuenta que los ministros de la Corte, si bien pasan por un proceso de selección en una quina, luego son nombrados por el presidente y el Senado, y dice sí. Y sabemos que algunos senadores vetan a candidatos porque han tenido alguna situación que los han incomodado o molestado, que han fallado en contra de sus pretensiones. Por lo tanto, cualquier reforma debiera tender a superar eso, a que los políticos no puedan vetar a los jueces o sancionarlos por su comportamiento previo. Y sin embargo, lo que estamos haciendo es manteniendo la misma posibilidad, pero ahora en un escenario nuevo, con un Consejo de la Justicia. Le pregunta si que sería entonces un terreno más fértil para una eventual influencia de los grupos de poder hacia los jueces. Y él dice, yo creo que es peor. Y por varias razones. Hoy día los políticos se involucran en la designación de los jueces, pero no en el ejercicio de las facultades disciplinarias ni administrativas. En el nuevo modelo, los 5 representantes del Congreso que estarán en el Consejo sí estarán involucrados en las facultades administrativas y aumentarán su poder de control sobre los jueces, no solo en la designación, que ya es malo, sino también en estas otras materias, opina Cristian Riego.